El pastor Efraín Yegües presenta su programa de estudio bíblico Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios. Bienvenido a tu programa de estudio bíblico Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios. Quien te presenta el programa, tu servidor en Cristo, Efraín Yegües, y es un placer el poder reunirme una vez más contigo a través de este medio de comunicación que el Señor nos ha dado para que podamos enseñar, impartir una sana enseñanza de la palabra de Dios. Mis estimados hermanos y toda la audiencia, les saludo en el nombre de Cristo Jesús y especialmente quiero saludar a mi hermano Jesús Guevara, allá en el sector de Cascajal. Mi hermano Jesús Guevara, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná, siempre en sintonía de Plenitud 94.7 FM. Dios te bendiga, el Señor te fortalezca, hermano Jesús Guevara. Y también quiero saludar a esta fiel televidente del canal Fe, la hermana María Brito, en el sector de La Llanada, acá en Cumaná. Dios les bendiga, hermana María y toda su familia, siempre en sintonía del canal Fe. Que el Señor te fortalezca y te ayude en tu diario vivir en Cristo el Señor. Y también están mis redes sociales disponibles en pantalla, y también para la audiencia de Plenitud pueden visitarme en la página de Facebook, Efraín Yegües, y también en el Twitter e Instagram, @Efraín Yegües. Bien, mis amados hermanos, en este momento quiero continuar con la serie de estudios bíblicos en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, y en este momento capítulo 1, versos desde el 21 hasta el 23, allí voy a basar el estudio en esta ocasión. Y en este sentido, pues yo le invito a que ubique en su Biblia este texto bíblico, Colosenses capítulo 1, versos 21, 22 y 23, porque ya le voy a dar lectura a este pasaje. Dice así la palabra de Dios: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hasta acá pues la lectura del texto bíblico en el cual voy a desarrollar el estudio bíblico en esta ocasión. Y quiero invitarle a que siempre esté sintonizando Gracia Admirable cada sábado y domingo a las 8 de la noche por este medio de comunicación, ya que este estudio bíblico es secuencial, es un estudio sistemático de la Biblia, y por lo tanto pues voy desarrollando temas que van conexos, que se relacionan, y por lo tanto todo es una secuencia, así como vemos pues en una carta que está el Señor expidiendo a través del apóstol Pablo a estos hermanos que se congregaban en la zona o en la región de Colosas, y por lo tanto tiene una secuencia lógica, tiene una razón de ser, tiene una idea principal, pero también tiene ideas secundarias que se van derivando de la columna vertebral de la carta. Y en este sentido es bueno que usted se mantenga en sintonía cada sábado y domingo a las 8 de la noche, para que así podamos transitar juntos a través de las Escrituras, porque es una fuente inagotable de sabiduría para nosotros. En este sentido, yo le invito ahora a esta pausa musical
y ya estoy de vuelta para iniciar con el estudio. Voy abriendo paso en medio del camino. Yo sé bien lo que me espera al final. Se ha gastado ya mi fuerza, pero sigo. Tengo la mirada puesta en tu verdad y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Voy abriendo paso en medio del camino. No hay montaña que me pueda detener. Tú vas derribando enfrente mi enemigo. Sigo con mi frente erguida y cantaré que voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Yo voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti, y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Creyendo en ti. Y ya estoy de vuelta en tu programa de estudio bíblico, Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios. Y bien, ahora vamos al versículo 21 del capítulo 1 de Colosenses. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hermanos, todos nosotros, toda la creación estaba en rebelión contra Dios, está en rebelión contra Dios. Nosotros, su creación, a causa del pecado, se ha declarado en rebeldía contra Dios. Desde ese pecado adámico, por la desobediencia
de aquellos primeros seres creados, Adán y Eva, pues entró el pecado al mundo y en este sentido todos estamos infestados de este germen que se llama el pecado, de esta pandemia. Ahora que está muy de moda esa palabra, la peor pandemia es la del pecado que habita en nuestro corazón, y por eso es importante, que es lo primero que yo quiero traer a colación en este estudio, porque hay la creencia popular de que todos somos hijos de Dios, y realmente lo que la palabra de Dios enseña es que todos somos criaturas, todos somos creación de Dios, y esto lo deja ver claramente el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el ser hijos de Dios es un privilegio, es un derecho, es una potestad que es otorgado por Dios para toda aquella persona que cree en Él. Entonces, por este texto, pero no solamente por este, sino por otros que por razones de tiempo no puedo concentrarme solo en este punto, pero sí aquí queda en evidencia que aquel que recibe a Jesús, aquel que cree en Jesús, es hecho hijo de Dios, y por lo tanto deja claramente ver que somos criaturas porque somos todos creados por Dios, pero el privilegio, ese título, esa honra de ser hijos es para aquel que cree en Jesús, el Señor. Y por lo tanto, esto yo lo introduzco porque cuando no somos hijos de Dios, cuando solamente estamos en ese estatus de criaturas de Dios, estamos en rebelión contra Dios. Antes, dice el apóstol Pablo a los colosenses, antes ustedes también implica porque él también era esclavo del pecado, también estaba en rebeldía contra Dios. En otros programas, en la serie de estudios que desarrollé en el libro de Hechos de los Apóstoles, pues hablé claramente del testimonio de Pablo, cómo Pablo fue convertido por el Señor cuando se le presentó en el camino a Damasco, y allí pues le dijo: Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? Saulo perseguía a Jesús. Saulo estaba en contra del cristianismo, en contra de la predicación del evangelio, era enemigo de Dios, y por eso él le dice: y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños. Extraños es que no eran conocidos por Dios, en un sentido, porque el Señor todas las cosas las sabe, las ve, las conoce. Para Dios no hay nada oculto, Él es omnisciente, es una pues de sus cualidades o de sus atributos. Entonces el Señor es omnisciente, todas las cosas las sabe, pero lo que deja implícito este texto acá es que en otro tiempo éramos extraños, es porque estábamos a espaldas de Dios. La palabra pecado implica pues errar al blanco. En el Antiguo Testamento, en el texto bíblico, implica errar al blanco, también implica caminar a espaldas de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Entonces, extraños por eso, ajenos también, enemigos, porque estábamos fuera de la voluntad del Señor, fuera de su gracia salvadora, porque no nos habíamos convertido al evangelio, y por lo tanto lo que producíamos, lo que generábamos, lo que nuestras vidas irradiaba eran las obras de la carne, así como lo expresa la carta de Gálatas, capítulo 5, verso 19, que las obras de la carne son contra el espíritu, y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son enemistades, pleitos, contiendos, celos, disensiones, herejías, lascivias, y bueno, y pare usted de contar. Entonces allí se enumeran los frutos de la carne, todo aquello que brota de una vida que no está de acuerdo a la voluntad del Señor, que no tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios, que no tiene la potencia de Él, que no tiene la comunión con Él, que no es hijo de Dios, y por lo tanto camina en una mente retorcida, una mente reprobada, una mente que está ajena
a la ley de Dios, a los estatutos de Dios, a los mandatos de amor de Dios, a la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, entonces eso implica que éramos extraños. Y eso es lo que le dice Pablo a los colosenses, acá en esta carta que el Señor mismo inspiró a través de Pablo. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, porque de los pensamientos emanan, pues la palabra de Dios usa el término corazón, pero cuando nosotros estudiamos bien el término corazón en la palabra, pues un día de estos voy a hacer un programa especialmente para este aspecto que estuve discutiendo a profundidad con mi hermano Moisés Rojas, al cual también saludo, evangelista y predicador de la palabra de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná, las implicaciones, hasta dónde llega el corazón, la mente, el alma. Entonces vemos que todo está conectado en la palabra, los pensamientos de tu corazón, el alma perversa. También vemos que la palabra de Dios la pone como que maquina cosas perversas. También dice de la mente, que la mente también maquina, en la mente están los razonamientos, pero también algunas veces usa la palabra, el término corazón. Entonces vemos que en el alma, allí en el corazón y en la mente se generan todos estos pensamientos malignos, o también benignos, o también que son benévolos, que son buenos, que son agradables ante el Señor. Pero cuando estábamos como extraños, como enemigos de Dios, en nuestra mente, entonces en nuestros pensamientos, y la persona que no está en Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, vemos que cuyo pensar, dice la palabra del Señor, es permanentemente el pecar. También lo dice el apóstol Juan en la primera, segunda y tercera carta de Juan, que siempre están andando en sus vanos razonamientos, pero también se deleitan en el pecado. Entonces aquí vemos que esta es la característica principal de aquella persona que no ha creído en Cristo. Tiene una mente reprobada, tiene una mente que es examinada por Dios y es vista con desagrado, y allí pues se regocija también en las cosas carnales, en las cosas que no son de Dios, y yendo más al término práctico, entonces en la pornografía, se deleita en el alcoholismo, en la drogadicción, en la práctica muy libertina del sexo, la traición a su cónyuge, el adulterio, y bueno, da rienda suelta a esos placeres carnales. Y eso es porque hay una mente reprobada, un corazón lejos de Dios, extraño a Dios. Y en este sentido, la palabra del Señor nos dice en Romanos 12:2, Romanos 12:2 es una porción muy selecta, la cual siempre estoy citando porque es pertinente para la vida del cristiano. Dice: no se conformen a este siglo. La versión Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo, lo cual implica que no se transformen, no tomen la forma de este mundo, de este sistema corrupto en el cual nosotros vivimos, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. De la renovación de su entendimiento implica pues de la renovación de la forma de pensar, de la manera de ver el mundo, de ver las cosas, porque cuando estamos en el mundo, entonces nos adaptamos a ese mundo, el mundo nos moldea, nos quiere llevar a ese sistema, a esas leyes, a esas reglas, a esas formas, a esa conducta, a ese modo de proceder que es ajeno a Dios, que es extraño a Dios, que es reprobado por Dios, que no agrada a Dios. Y por lo tanto, el Señor nos dice a los que ya somos hijos, cuando somos conocidos por el Padre Celestial, cuando tenemos ahora el sello del Espíritu Santo, cuando somos hijos de Dios, nos dice que no se conformen, no tomen la forma, no se dejen amoldar por este mundo, por este siglo, sino que renuévense.
en su entendimiento, en su mente. Entonces, en la mente es importante que la llenemos con el Evangelio, con la palabra de Dios, con las prácticas espirituales de la oración, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra del Señor, y que podamos nosotros cada día llenar todo nuestro ser de la palabra del Señor, porque así nosotros estaremos en capacidad, estaremos habilitados y fortalecidos para que nosotros comprobemos la buena voluntad del Señor. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Entonces, cuando estamos en Cristo, tenemos una mente renovada. De hecho, la Escritura dice que tenemos la mente de Cristo, y en esto se refiere pues a que cuando comenzamos a llenar todo nuestro ser y toda nuestra mente con la palabra del Señor, con cánticos espirituales, con las verdades y las promesas de la palabra del Señor, entonces de esa manera nosotros comenzamos a actuar más como Cristo. Entonces comenzamos a ser realmente discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, aquellos que se parecen a Jesucristo. Y por eso fue que en la iglesia de Antioquía, ya esto lo dije en el programa anterior o hace 2 programas, que le comenzaron a llamar por primera vez a los seguidores de Jesús cristianos, porque eran pequeños Cristos, es decir, se parecían mucho a Cristo, andaban, hablaban, hacían las cosas que Jesucristo hacía, y por lo tanto le comenzaron a llamar cristianos. Y esto es lo que implica, es decir, comenzamos a llenar nuestra mente y nuestro ser. No es un lavado cerebral, es que nosotros comenzamos, anhelamos por esa nueva naturaleza espiritual que hay en nosotros, en aquel que ha renacido en Cristo. Comenzamos a anhelar, a desear ser más como el Señor y a ser menos como el mundo, a dejar esas cosas perversas que antes practicábamos, así como lo dice el apóstol Pablo. Y ustedes también, que antes, que en otro tiempo eran extraños, es porque él también lo fue. Pablo también fue extraño, fue enemigo de la cruz de Cristo. Nosotros también antes andábamos en lujurias, en lascivias, en cosas que eran desagradables al Señor, pero que ya ahora no anhelamos, no queremos, detestamos y las hemos desechado, y cada día trabajamos, nos esforzamos, y el Señor va tratando conmigo y contigo para que cada día pues andemos más como Jesús, caminemos como Él caminó, como Él anduvo, es decir, la manera de proceder, de actuar, de pensar de Jesús. Nosotros también tenemos que emular, tenemos que parecernos más al Señor. Amén. Que así sea, amado hermano y hermana. Y usted que todavía no ha recibido a Cristo, que no ha entregado su vida a Jesús, pero usted dice, sí, así quiero ser, así quiero yo quiero caminar como Cristo. Ya yo quiero dejar esto, ya estoy hastiado de este mundo perverso, de este mundo de maldad pecaminoso. Pues entréguese a Jesús. Al final vamos a hacer una oración para que usted pueda recibir al Señor Jesús en su corazón y pase a ser hijo de Dios. Ahora te invito a una segunda pausa musical en tu programa Gracia Admirable. Ya estoy de vuelta. Suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Seguimos avanzando en tu programa Gracia Admirable, tu programa de estudio bíblico para poder transitar por las incuantificables riquezas de la palabra de Dios. Vamos al verso 22 del capítulo 1 de Colosenses. Dice, desde el final del verso 21, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora bien, aquí hay una verdad muy importante, es que como antes andábamos en desobediencia y éramos extraños y estábamos en rebeldía contra Dios, molestos, enemistados, pues hace falta una reconciliación, y esa reconciliación la operó Jesús de Nazaret a través de su muerte, dice el texto bíblico, para presentarnos delante del Padre Celestial, delante de Dios, para presentarnos santos y sin manchas, es decir, apartados y renovados, purificados en Él. Entonces hemos sido reconciliados con Cristo, porque a través de Cristo hemos hecho las paces con el Padre Celestial. Antes estábamos en rebeldía, en rebelión, enemistados con Dios, pero a través del sacrificio de Cristo, usted y yo hemos hecho las paces. Y usted que todavía está enemistado con Dios, hoy mismo puede hacer las paces con el Señor, con el Padre Celestial, a través de Jesucristo. No solamente ser reconciliados, sino ser santificados en Cristo Jesús. Y santificado es purificados, lavados. Toda mancha es quitada, toda impureza de tu vida es quitada y tu vida es renovada, transformada. ¿Por qué? Por la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Déjame profundizar más en esto porque es importantísimo que usted lo sepa. Por allí se dice, la sangre de Cristo tiene poder. Y también dice, pues, se ha popularizado esa frase que la sangre de Cristo es la que tiene el poder para salvar. Ahora, es cierto, es verdadero y es una verdad que es trascendental en el cristianismo, porque para que existiese el perdón
tenía que morir. Dice la palabra que la paga, es decir, el precio del pecado, por usted errar, por usted pecar, usted debe pagar con la muerte. Así lo dice la palabra de Dios. Pero la dádiva, el regalo del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo vino a ponerse en lugar suyo y mío, a morir por usted y por mí. Usted y yo somos pecadores. Cristo tomó mi lugar y tu lugar y fue a la cruz, no solamente el tuyo y el mío, sino de toda la humanidad, para que de esta manera todos puedan tener la posibilidad de ser salvos, perdonados. Y en este sentido es importante que usted tome una decisión de recibir a Cristo en su vida, y de esa manera la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, entonces opera en usted la purificación, la santificación. Quita toda la mancha del pecado, las impurezas, todas aquellas cosas que son detestables ante el Señor, se acaban, son quitadas, borradas de su vida cuando usted cree en Cristo a través de la sangre del Cordero. ¿Por qué el Cordero? Porque en la religión o en el rito antiguo testamentario, en el rito judío establecido a través de Moisés, pues para que pudiese el pueblo de Israel ser perdonados, una vez al año se sacrificaba un cordero. Tenía que morir alguien. Y en vez de que el pueblo muriese, entonces era sacrificado un cordero. Y el último cordero, el gran cordero de Dios, es Cristo, que fue sacrificado una vez para siempre. Y yo le recomiendo que usted lea, yo creo que ya es la segunda o tercera vez que hago esto en el programa, recomiendo la lectura del libro de Hebreos, porque es clave para entender todo esto de Cristo como el gran Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que quita la mancha del pecado y que nos da la salvación y la vida eterna. Allí se explica con detalles en Hebreos, en el Nuevo Testamento. Y yo en este momento quiero ir allí, Hebreos capítulo 2, verso 11 al 17, dice la palabra de Dios así: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Está hablando de Jesús, el verso 11, porque el que santifica, es decir, Jesús, y los que son santificados, es decir, nosotros, los que recibimos a Jesús, de uno son todos, es decir, de Cristo somos todos nosotros, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamar hermano a aquel que le ha recibido como Señor y Salvador. Entonces también somos hermanos de Jesús. Eso también es una gran verdad que está establecida acá en la palabra de Dios. Si usted ha recibido a Cristo, usted es hermano del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el verso 12: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esto es muy importante entenderlo, porque existía en la primera iglesia cristiana, en los primeros 100 años de la iglesia, en el primer siglo, ya se estaban introduciendo, ya estaban saliendo unas herejías que negaban que Jesús había venido en carne. Y lo he tratado en programas pasados, que en Hebreos y también Juan, en la primera y segunda y tercera epístola de Juan, también aborda ese tema, ataca esa herejía, porque eran los gnósticos. Ellos estaban introduciendo la herejía que
Cristo había venido solamente en espíritu. Cristo era solamente una apariencia, como que era una persona humana, pero solamente era espiritual, porque ellos abogaban o decían que la carne era pecaminosa. Y es verdad, la carne es pecaminosa, pero Cristo el Señor, así como lo dice también Hebreos, Cristo no pecó, fue semejante a todos nosotros en cuerpo, y así lo está diciendo. Mire, el verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros, la humanidad, pues el hombre participó de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo vino en carne, en un cuerpo como el que usted tiene, como el que yo tengo, pero sin pecar. Esto es lo más importante, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Cristo vino en carne, ¿para qué? Para enseñorearse del pecado. Cristo tomó al pecado y lo clavó en la cruz como justo, como santo, como perfecto, sin mancha, sin nunca haber pecado, y librar de esta manera a todos los que estábamos sujetos al yugo de esclavitud, sin esperanza de poder salir de él. A todos nosotros que no podemos ser perfectos, ni usted ni yo, por más esfuerzo que hagamos. Cristo vino, así lo dice el verso 15, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a la servidumbre del pecado. Entonces, y el verso 16 dice que socorrió, pero fue a los descendientes de Abraham, es decir, a usted y a mí, a toda la raza humana, por lo que debía ser en todo semejante a los hermanos. Cristo fue semejante en todos los aspectos a nosotros, solamente sin pecado, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, es decir, para limpiar, para desmanchar nuestra vida y presentarnos entonces como santos, puros, sin manchas ante el Padre Celestial. Por eso la encarnación de Cristo se dio para conquistar, conquistar a nosotros con su muerte, y para conquistar pues ese yugo de pecado, de maldad que nos oprimía. Cristo venció la muerte y nos dio la victoria. A Él sea la gloria y la honra. Ahora bien, continuamos con el verso 23 para ir culminando con el programa, porque el tiempo avanza rápidamente. Y el verso 23 dice en la versión Reina Valera: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, la nueva traducción viviente de la palabra de Dios se lee este versículo así, el verso 23 del capítulo 1 de Colosenses: debes seguir creyendo esa verdad y mantenerse firme en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Entonces, este verso habla de que si usted ha creído en Cristo, el Señor le ha presentado a usted santo y sin mancha delante de Él, si en verdad permanece fundado y firme en la fe. Es decir, realmente si usted ha creído en el Señor, usted debe seguir creyendo esa verdad, como lo dice la nueva traducción viviente de la Biblia, y mantenerse firme en ella. Entonces, todo aquel que ha creído en Cristo persevera en la fe, persevera en esa verdad, no se deja arropar por el mundo, no se aleja de la gracia del Señor, no le da la espalda al Señor, sino que continúa adelante fortaleciéndose, ¿sí? Entonces, Hechos 11, 21 y 23 habla de esto. Pablo también Bernabé exhortando a los hermanos en Antioquía, cuando se enteraron que ya en Antioquía, una ciudad a las afueras de Jerusalén, de Israel,
también el evangelio había llegado y que se habían convertido unos, enviaron a Bernabé. Y así lo dice Hechos 11, 21 al 23, dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, a los que estaban allí en Antioquía. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, aquí vemos que la iglesia de Jerusalén, al enterarse que habían unos nuevos creyentes en Antioquía, enviaron a Bernabé. Bernabé, su nombre traducido, significa hijo de consolación. También es aquel que consuela, aquel que anima, es uno que promueve a las personas. De hecho, fue el gran mentor de Pablo, de Saulo en aquel tiempo, no le habían cambiado el nombre. El gran promotor, el que le dio ánimo a Saulo cuando nadie creía que él se había convertido y le tenían gran miedo porque era un perseguidor de la iglesia. Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles en Jerusalén y lo llevó adelante en su ministerio, tanto así que luego fue el gran apóstol a los gentiles, rebasando con creces a Bernabé en su ministerio. Pero Bernabé tiene la gran honra de ser aquel que levantó a Saulo, lo tomó y lo ayudó, creyó pues que el Señor había hecho la obra en él y lo promovió, lo mentoreó para que él continuara adelante y fue un gran ministro de Dios. Así también vemos a Bernabé en Antioquía animando a que perseveraran. Entonces necesitamos mucho Bernabé en la iglesia. Necesitamos que todos nosotros seamos Bernabé, que seamos aquellos que animan, aquellos que fortalecen, aquellos que exhortan para que la gente siga adelante. Exhortación en ninguna manera lleva implícito el regañar, el hundir a la persona, el decirle no, hay que exhortarlo, es como regañarlo. Algunos usan esa expresión así como es un término negativo. No, exhortación en la palabra de Dios implica el llamar la atención, pero en el sentido positivo, de animar, de levantar el ánimo, la fe, la moral, el fortalecer a los hermanos para que continúen adelante. Vemos a Bernabé en este episodio exhortando, siendo designado por los hermanos de Jerusalén para que fuese allá, examinara las evidencias y entonces al ver que realmente el Señor había hecho la obra, animase, fortaleciese. Sí, fuese un mentor una vez más de aquellos nuevos creyentes para que siguieran adelante. Entonces, con los nuevos creyentes debemos tener mucho amor, mucha paciencia, porque con nosotros y contigo y conmigo, que ya tenemos más tiempo en el Evangelio que otros, los hermanos también tuvieron paciencia. Mis hermanos tuvieron paciencia conmigo. Aquellos primeros hermanos que me recibieron en la primera iglesia bautista de Cumaná, hace más de 25 años, mi hermano Candurí, mi hermana Reina Gamboa, mi hermana Rosa Maiz, todos aquellos hermanos, mi amado hermano Tomás Azócar, todos estos hermanos me recibieron y yo doy testimonio de eso. Fueron Bernabé para mí, me ayudaron, me apoyaron, me soportaron, me buscaron cuando me desanimé en un momento. Estuve 15 días desanimado, que no quería saber nada de la iglesia y recuerdo siempre ese día me conmueve que la hermana Reina Gamboa y la hermana Rosa Maiz, madre de nuestro hermano diácono de la primera iglesia bautista, Tomás Azócar, la hermana Rosa Maiz, fueron ellas dos a mi casa a animarme, a fortalecerme, a decirme que siguiera adelante. Y aquí este texto nos dice eso. Debes seguir creyendo esa verdad, mantenerte firme en ella. No te alejes de la seguridad que recibiste cuando recibiste las buenas noticias del Evangelio, de la salvación. Debes ser estable espiritualmente, procurar la perseverancia en la fe. También debes estar firme y constante, así como lo dice 1 Corintios 15, 58. Permanecer firmes y constantes, creyendo en el Señor y creciendo en el Señor siempre,
porque la obra de tus manos no es en vano. ¿Por qué se desaniman algunos cristianos? Yo anoté 3 aspectos, al menos 3 aspectos, porque tienen a la final más amor al mundo que al mismo Señor. Aman, continúan como la mujer de Lot, viendo hacia atrás, viendo al mundo, viendo los deleites que antes practicaban, que antes en las viejas andanzas. Entonces aman más al mundo que a Dios. Eso es un motivo por el cual se desaniman, caen y no persisten en la fe. También se desesperan por no ver la respuesta a sus peticiones, a sus anhelos o a lo que quisieran tener o ser. También hay un desánimo por eso. Y también anoté acá, por poner la mirada en lo terrenal y no en Dios. La palabra de Dios nos exhorta en muchísimas partes que debemos mantenernos como viendo al invisible, es decir, debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nos desanimamos cuando usted comienza a ver mucho al hermano, a la hermana, su proceder, su error. Usted se desanima porque usted está poniendo la mirada en las personas, y no debemos poner la mirada en las personas, aunque todos nosotros debemos ser aliciente, debemos ser de ánimo, debemos ser un modelo para los demás, para que vean a Cristo en nosotros, pero cada uno de nosotros a la vez debemos poner nuestra mirada en Cristo, en el Señor, permanecer caminando con la mirada puesta en Cristo y no en el hombre, porque el hombre, si usted se detiene mucho tiempo a verme, me va a conseguir defectos. En algún momento yo pudiera ofender a alguien, pudiera pecar, pudiera dar un traspié en mi vida, y usted entonces dice, bueno, mire, vea, él tiene errores, vea, él tiene tantos defectos. No ponga la mirada en mí, ponga la mirada en Cristo. No ponga la mirada en el hermano, en el pastor, en el siervo, en el ministro. Ponga la mirada en Cristo el Señor, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, así como lo dice el libro de Hebreos. En este sentido, yo le animo a que ame más a Dios que al mundo. Deseche las cosas que antes usted practicaba. No se desespere porque aún no ha llegado la respuesta del Señor. Déjame decirte algo, bíblicamente hablando, el Señor trabaja, hasta ahora está trabajando, el Señor no ha cesado de trabajar contigo y conmigo, y Él tendrá una respuesta para esa petición. Puede ser un no, puede ser un espérate un momento, puede ser un sí, pero no pretendas que Dios haga las cosas cuando tú lo digas, sino es cuando Él diga, en el tiempo de Dios. Y pon la mirada en Cristo el Señor, no en las de la tierra, porque te vas a decepcionar más temprano que tarde. Si miras a Cristo, Él nunca te defraudará, nunca te va a quedar mal. En este sentido, mis estimados hermanos y hermanas, le invito pues a que prosigan adelante en el Señor. Antes que éramos extraños, que éramos ajenos, que estábamos en rebeldía, enemistados con Dios, ahora somos hijos de Dios y tenemos esa gran bendición de contar con el apoyo del Espíritu Santo, la intercesión de Cristo el Señor en pro de que nosotros continuemos adelante. Y usted que todavía no ha recibido a Cristo, ¿qué estás esperando? En este mismo momento, dile al Señor que quieres recibirle. Yo te voy a guiar en esta oración. Dile al Señor desde lo profundo de tu corazón en este mismo momento, inclina tu rostro y dile así: Padre, en este momento te pido perdón y te ruego que me des la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me arrepiento de mis pecados y quiero ahora seguirte y caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús, dándote infinitas gracias. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Recuerda, sábado y domingo a las 8 de la noche, tu programa de estudio bíblico, Gracia Admirable. Hasta luego. El pastor Efraín Yegües presentó su programa de estudio bíblico, Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios.